hermano Eusebio pues nos encomendó al Señor, tanto lo necesitamos, así que les voy a pedir que me acompañen a esta enseñanza que lleva por título No hay atajos para conocer a Dios. Vamos a estar en esta enseñanza viendo algunos consejos prácticos para nuestra vida cristiana. Los pastores, pues ustedes saben, están en México atendiendo este compromiso ministerial del desafío del ministerio. Oren por ellos, ya están pronto para regresar, para estar aquí en medio de nosotros también. Así que, mis hermanos, bueno, comienzo con una pequeña historia. El maratón de Boston, sé que todos lo conocen, el maratón de Boston es una carrera, ¿sí? Un maratón, pues valga la redundancia, ¿no? Donde, debido a que tiene mucho auge, es de prestigio, es algo icónico de la ciudad, del país, muchos corredores quieren estar allí, quieren participar, quieren pues inscribirse, ganar cuantas competencias tengas que ganar para llevar un dorsal con un número y que en su registro aparezca que participaron en esa famosa carrera. Bueno, en este maratón de Boston, en el año 1980, ¿sí? Muchos no habíamos nacido todavía, otros sí. En el 80 participó una corredora llamada Rosy Ruiz. Rosy Ruiz era una corredora que era relativamente desconocida, no era alguien pues prominente dentro de ese gremio de los atletas deportivos, en este caso de las carreras. Y ella, al participar en 1980, logró una hazaña, logró cruzar esa meta en menos de 2 horas, es decir, esos 26 kilómetros que consta ese punto 2, que consta esa carrera, logró cruzar en menos de 2 horas, lo cual fue algo que dejó al resto de corredores, los dejó sorprendidos, los dejó pues impactados porque nadie había hecho tal hazaña en los años anteriores. Entonces ella, pues debido a eso, levantó cierta sospecha. Había algo como que, bueno, algo pasó acá. Esa sospecha llevó a que se empezara a cuestionar esa victoria. Y sí, empezaron a surgir rumores de que ella no había visto o no había sido vista 1 a 2 millas antes de que acabara la meta. Es decir, ningún corredor la vio, sino apenas cuando faltaban 2 millas que ella alcanzó y fue cuando ganó la competencia. Incluso algunos testigos comentaban y decían que al parecer la habían visto salir de en medio de las personas que se colocan, ya ven, en las carreras, ¿no? Alrededor, que estaban llenando las avenidas. Al parecer dijeron, bueno, yo la vi que salió corriendo y se puso en el grupo y aparentemente estaba sin lesiones, estaba sin ningún tipo de sudor, fresquecita, como muchos de ustedes andan bien peinadita, arregladita. No le vieron como la mella que los 26 kilómetros, los 26.2 kilómetros, pues hacen en un corredor, ¿verdad? Alguien que corre, pues suda, se cansa, da signos de que ha corrido una carrera. Pasado algunos días, las investigaciones pues revelaron lo que las sospechas estaban diciendo. Al parecer esta corredora apenas corrió al inicio del maratón unas cuantas millas y luego se desapareció. Al parecer la corredora pues se utilizó el servicio del metro y pues se bajó en la estación más cercana a la meta donde termina el maratón. Y eso fue la investigación oficial. ¿Qué causó esto? Bueno, un escándalo, conmoción en medio de los que practican el deporte, en medio de la organización del maratón de Boston, y los corredores pues quedaron, sobre todo la que llegó en segundo lugar, que se supone fue la que lo hizo bien, pues tristeza, ¿verdad? Desánimo. Entonces, ¿cuáles fueron las consecuencias para la corredora? Bueno, fue literalmente desterrada, ¿verdad? Nadie la quería, hablar de ella era decir alguien deshonesto, era un sinónimo de trampa, era un sinónimo pues de alejarse de ella. Nadie quería estar con esta corredora Rosy Ruiz, por querer usar un atajo que la llevó pues a ganarse una competición pues de gran tamaño, y todo el mundo quedó perplejo. Wow, ¿cómo es posible que a alguien pues se le ocurra no correr conforme a las reglas, sino utilizar un atajo y llegar hasta allá? Entonces un atajo, utilizando este ejemplo, pues es una forma de llegar más rápido de un punto A a un punto B. Eso es lo que es un atajo. Un atajo pues nos libra a veces y es algo práctico, muchas veces en algunas cosas nos libra de perder tiempo, nos libra de algunos obstáculos que nos encontramos en el camino. Quizá alguno de ustedes utilizó hoy un atajo cuando venía de su casa, ahí se fijó en su GPS que decía que había una calle cerrada, que había, una manifestación, había mucho tráfico, y le arrojó una alternativa, una vía alterna, y se ahorró 10 minutos y llegó aquí. Bueno, usted utilizó hoy un atajo. En ese caso, pues súper sencillo, súper práctico, y pues ganamos tiempo. También muchas personas cuando van al supermercado, pues calculan y dicen, me voy a gastar 2 horas mientras voy, hago la compra, etcétera. Mejor uso una de estas aplicaciones modernas de compra y pide todo por ahí y ya le llega a su casa y
y paga su tip, el dinero que tiene que pagar y se ahorra un dinero. Ese es un atajo. O sea, utilizó un atajo que le simplificó su vida, ¿verdad? También otros van a algún concierto, qué sé yo, algún juego de béisbol, de soccer, de fútbol, y en lugar de irse 2 horas antes para hacer una fila, dicen, no, aquí online, ¿verdad? Se meten en su celular y compran y ya llegan de una vez directo al partido de fútbol o el evento de su preferencia. En ese caso, pues los atajos son maravillosos, son fantásticos, pero hay momentos que no, como el caso de la corredora. Hay momentos en que un atajo pues no quiere decir que seamos sabios ni que seamos mejores. A veces los atajos pues nos traen muchas consecuencias dependiendo en qué área de nuestra vida los utilicemos. Hay personas que utilizan atajos, hablando ahorita de la temporada de impuestos, utilizan atajos económicos, ¿verdad? Y hacen por aquí, hacen por allá, me ahorro esto. Y entonces ese atajo a lo largo del tiempo quizás se ha descubierto. Alguien decidió en su vida familiar, en su vida marital, su vida junto con tu esposa, utilizar atajos, utilizar vías rápidas, vías alternas, que según él pensaba que lo llevarían a obtener una meta o un objetivo. Bueno, en ese caso hay consecuencias que pagar cuando utilizamos atajos en estas circunstancias de la vida en las cuales pues, es necesario transitar el camino. Hay circunstancias de la vida donde es necesario pues, tener que entrar en el tráfico y tardarnos pues, el tiempo que el tráfico nos mande o el tiempo que el tráfico se tarde. Por otro lado, como en este caso que les menciono, hay caminos que sí se tienen que transitar. Hay caminos pues, que hay que recorrer sí o sí. Un ejemplo es la vida natural, la vida normal del ser humano. Una persona nace, pues es un recién nacido, luego es un bebé, luego es un niño, luego es un adolescente, luego es un joven, luego es un adulto, luego es una persona mayor. Aquí veo puras personas, no veo de la tercera edad, así que hasta ahí llegamos, hasta un adulto. Usted no va a ver, cuando va a visitar a su amigo o a su amiga que tuvieron un bebé, no va a ir al hospital y va a esperar conseguirse ahí a un señor mayor que nació un niño. Es decir, cada etapa de la vida tiene actividades, tienen formas que se adecúan a la etapa, a la edad. Por tanto, pues un niño pues espera que cumpla su proceso natural, ¿verdad? Sin acelerar, etcétera, hasta llegar a la vejez. En un matrimonio, de igual manera, las parejas se casan y se espera pues, que con el tiempo, con los años, vienen los problemas. En el primer año no saben resolver, en el primer año se tropiezan, en el primer año tienen más dificultades, se conocen. Algunos piensan que tomaron la peor decisión haberse casado, pero no, con el paso de los años van aprendiendo a sortear ese tipo de problemas y se hacen expertos, ¿verdad? Y transcurren los años y van en crecimiento. No es igual a alguien que tiene 2, 3, 4 años de casado a alguien que tiene 15 años, 20 años, que ya pues, ha transitado un camino y ya sabe cómo resolver las situaciones. Muy diferente. Entonces, en la relación matrimonial, pues el tiempo, la experiencia, los errores fortalecen. En esa situación no hay atajos. Ahí sí o sí hay que transitar. En la palabra del Señor, Jesús nos dice que en este mundo donde nosotros nos encontramos, porque sabemos que tenemos una ciudadanía celestial, nosotros trabajamos por las riquezas de los cielos, pero vivimos en un mundo. O sea, no podemos negar que al salir de este lugar nos vamos a enfrentar a un mundo de la cotidianidad, de lo diario, donde vamos a ir a lugares, al lugar de trabajo, a la oficina, a la escuela, donde pues el mundo es real. Y el Señor nos dijo que en este mundo tendríamos aflicciones, o sea, tenemos tropiezos, tenemos situaciones en las que sí o sí tendríamos que pasar. Entonces, a la pregunta que si a la vida espiritual hay algún atajo para yo ahorrarme esos procesos, ahorrarme ese camino, pues no, la respuesta es algo, a lo mejor dicho, la pregunta es algo retórico, la respuesta es no. El Señor Jesús nos dijo, bueno, habrán aflicciones y yo tengo que, pues no tengo que sortear nada, tengo que transitar por esa vida. Entonces no voy a creer que porque le estoy diciendo esto, bueno, vengo con un mensaje pesimista tan temprano ya, 12, 14, no quiero ser pesimista, quiero más bien llenarle de ánimo y que no signifique que, bueno, este hermano ya me está predicando tan temprano que voy a pasar por sufrimiento, voy a pasar por dificultades, voy a pasarla mal, no. Va a ver que al desarrollar la enseñanza le voy a dar mucho palabra de Dios que va a llenar su corazón de mucho ánimo y de mucha fortaleza. El conocimiento de Dios, mis hermanos, no acepta atajos. Va a ser el punto de la enseñanza. Es decir, cuando transitamos el camino de Dios, no hay alternativas. Ahí el GPS no me va a mostrar que consiguió una ruta más corta o que hay un camino más corto o una hora más corta. Los caminos de Dios, para encontrar lo que Dios nos ha prometido, para echar mano de todas las promesas de Dios, no hay atajos. Es decir, si yo me desvío, corro el riesgo de que haya implicaciones fatales, que haya implicaciones así como el que les comenté,
como la corredora, como aquel que decidió pues usar un atajo para obtener un objetivo, para obtener un beneficio, cuando en la vida espiritual, en los caminos de Dios no hay atajos. No hay manera de que yo me pueda ahorrar 5 minutos, no hay manera de que yo me pueda ahorrar algo si no hago lo que la palabra del Señor me está demandando. Entonces, el camino hacia el conocimiento de Dios, que es el tema nuestro, ¿verdad? Recuerden que el título, pues que en el conocimiento de Dios no hay atajo. Entonces, en este camino del conocimiento de Dios está lleno de disciplinas. Usted como creyente, quizás los que tienen mucho tiempo, pues saben que como creyente tenemos prácticas, tenemos hábitos y costumbres pues que nos llevan a crecer, nos llevan a madurar, nos llevan a ser mejores creyentes cada día. Cada vez que sumamos horas, días, años a nuestra existencia, bueno, es un tiempo en el que vamos creciendo, es un tiempo en el que vamos desarrollándolas. Son muchas y no creo que en 50 o una hora alcancemos a cubrirlas todas, pero en este caso traigo 3 recursos que son importantes para el crecimiento, que están a nuestra disposición para que nosotros crezcamos, para que nosotros maduremos y que por ningún motivo usted puede tomar un atajo. No existe tal cosa con esto que le voy a mencionar, de que usted diga, bueno, esto me lo puedo ahorrar por aquí. Acompáñame a 2 de Pedro, que es nuestro tema, nuestro texto base, 2 de Pedro 3:18. 2 de Pedro 3:18. Dice el texto así: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Este mensaje, mis hermanos, lo quiero centrar en ese primer párrafo, en ese primer mandato que vemos allí. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, la honra, ahora, y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, cuando hablamos del conocimiento de Dios, estamos hablando de lo que es la experiencia personal, ¿sí? La intimidad que cada uno de nosotros tiene pues con Dios. Es decir, la experiencia espiritual, que es una experiencia espiritual que transforma. Usted, al igual que yo, pues ha sido testigo que en el pasado teníamos un tipo de vida, en el pasado vivíamos de una manera que es diametralmente opuesta a cómo llevamos la vida de hoy. Es decir, el conocer a Dios, esta experiencia, es una experiencia que transforma, es una experiencia que cambia. La cercanía que tenemos con el Señor, ese crecimiento en la gracia, ese crecimiento en el conocimiento de Dios, sí o sí nos tiene que cambiar. Tenemos que ser diferentes. Si usted conoce a una persona que dijo, ahora hay muchos, ¿no? Pero si usted conoce a alguien que dice, yo soy cristiano, o es común para usted, muchas veces cuando converso con alguien, me dice, no, fulanito de tal hizo eso e hizo aquello. ¿Y eso qué es cristiano? ¿Y eso qué es evangélico? Bueno, realmente esa persona pues no ha habido un crecimiento, es decir, se hace llamar creyente, pero no ha entendido pues qué es ser un discípulo, qué es ser un creyente de Dios. El conocimiento de Dios no nos puede dejar igual, tiene que haber algún cambio y es gradual. Este cambio pues se va llevando a cabo a medida que vamos relacionándonos más con Dios, a medida que vamos leyendo la palabra de Dios. Por lo tanto, pues por eso el ser discípulo de Cristo, el ser creyente de este evangelio, pues dista mucho de pertenecer a una secta, dista mucho de seguir una religión tradicional, la religión de moda, porque es un estilo de vida diferente, es vivir y obedecer la palabra de Dios. Sé que muchos pues no me van a dejar mentir, muchos van a sentir igual que yo, el que un corazón se abra y deje entrar a Cristo siempre va a traer un cambio, siempre va a traer transformación. Entonces ese conocimiento de Dios trae algo maravilloso, que es que perdona nuestros pecados. Cuando conocemos al Señor, nos arrepentimos y venimos al Evangelio, pues en busca de perdón, hay perdón de pecados, eso justifica nuestras vidas por Cristo y nos otorga la vida eterna. Ya con eso pues es más que ganancia. Pero no solamente se trata de eso, tiene que haber algo más, ¿no? De hecho el Señor nos dice, acompáñeme a San Juan 17:3. San Juan 17:3. Una vez que creemos en el Señor y tenemos la vida eterna que nos promete la palabra todo aquel que cree, nos dice San Juan capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es decir, es decisivo para un creyente conocer a Dios. Es decisivo para un creyente, desde ese punto de partida en el que creyó en el Evangelio, pues avanzar en el conocimiento y debe asegurarse que conoce a Dios. ¿Cómo me aseguro
que conozco a Dios, bueno, la transformación, los frutos, mi estilo de vida, si yo mismo, yo no puedo medirle, ¿verdad? A ver qué tan cristiano es el hermano y vamos a ver. Ah, no, si tiene aquí, tiene allá, no. ¿Qué tan creyente, qué tanto obedece la palabra de Dios? Eso es algo que solamente yo puedo saberlo. Es algo que solamente usted puede saber. Si usted se compara con el viejo hombre, pues usted se va a dar cuenta que son muchos los cambios que han ocurrido en usted a causa de qué, del crecimiento, a causa de que se ha acercado a Dios. Y este conocimiento no me refiero tampoco a información, porque para conocer de algo, pues basta con matricularme en una institución, basta con rodearme de libros, basta con ver videos en YouTube, en Internet, etc. Ahora está la inteligencia artificial que nos facilita cosas. Entonces, si se trata de conocimiento solamente como información, pues hay mucho material. En este caso, yo me refiero a conocerle a Él, a conocer a Dios de forma íntima, de forma relacional, de forma espiritual. Una vez que nosotros conocemos al Señor, pues el siguiente paso, repito, será crecer, será avanzar. Y es algo natural. Les comentaba de un niño que nace, de un niño que en los próximos días se espera que siga avanzando en un crecimiento natural, ¿verdad? Cuando un bebé, pues según la tabulación que lleva su pediatra, ve que a los tantos meses, a los tantos días, no tiene el peso estimado, pues se preocupa y hay que tomar medidas. Igual es en el cristiano, un cristiano que no creció, un cristiano que, no, yo apenas me convertí ayer. ¿Cuánto hace? 10 años, por eso es que todavía no he avanzado. Bueno, 10 años es un tiempo suficiente para que alguien pues ya sea un creyente pues espiritual, ¿verdad? El verso que leímos, el verso base, pues nos hace o nos deja saber esto como un mandato. Nos está diciendo, creced en la gracia y el conocimiento de Dios. Acompáñenme a leer al apóstol Pablo en la carta a los Colosenses, en el inicio de esta carta, a ver qué nos tiene que decir Pablo con respecto a este tema. Colosenses capítulo 1, versículo 10. Colosenses capítulo 1, versículo 10. Déjeme saber con un amén o con alguna señal que ya lo tiene ahí para leerlo. Leo la palabra del Señor, dice así. Colosenses 1, capítulo 1, versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Es decir, que mientras crecemos en el conocimiento de Dios, pues mientras ocurre esa obra transformadora en nuestra vida, cambiando nuestro ser, se van dando frutos. Esos frutos pues son obras que son dignos de arrepentimiento, ¿verdad? Somos diferentes, ya queremos hacer, ya no vemos por nosotros mismos, vemos por el prójimo. Que somos bondadosos cuando no éramos bondadosos, sino egoístas. Y en ese proceso pues vamos conociendo al Señor. Entonces, el crecimiento es un proceso continuo. El crecimiento es algo que ocurre de manera fluida, que se interrumpe en ocasiones, que hay turbulencia, pero debe ser un proceso continuo, que el creyente madure, que el creyente conozca a Dios. Este conocimiento que vamos adquiriendo, pues nos va ayudando a comprender cosas que son un poco incomprensibles en el sentido de que verdades de Dios que antes no entendíamos y, oh, qué bien, ahora puedo entender esto que se me dificultaba, el por qué, no entendía. ¿Cómo que si alguien me hace mal le tengo que hacer bien? Eso es algo inconcebible. Si yo digo eso en mi clase, en mi trabajo, me van a decir que yo soy un tonto, van a decir que yo soy, pero eso es lo que nos enseña la palabra. Si la palabra me dice que si esto está aquí, puesto acá, pues le pertenece a alguien, ¿verdad? Esto tiene que ser de alguien. Entonces, no, si usted dice que usted consiguió algo allí, o alguien le dio un cambio de más, o usted hizo una obra, porque pues no solamente los creyentes, hay personas que tienen una vida moral recta y mira, esto no es mío, lo entrego porque me dio más cambio. Usted va a pasar a hacer pues la burla, ¿no? Van a decir, tú eres un tonto, tú eres que no tranza, no avanza, eres un tonto, que eso no es así. No, la palabra del Señor nos insta pues a que haya un crecimiento espiritual en el Señor. Ya somos salvos, ya la palabra, ya hemos sido perdonados, ya tenemos una promesa de vida eterna. Bueno, ahora resta crecer. Tiene que haber un conocimiento pues en la gracia y un conocimiento también, valga la redundancia, en el conocimiento de Dios. Entonces este es un mandato. El cristiano debe crecer. El cristiano no puede ser alguien raquítico, no puede ser un bebé que se quedó pequeñito, raquítico, porque no se le alimentó, porque no se le dieron los nutrientes. Entonces el cristiano, el creyente, no puede ser una persona pues deficiente espiritualmente. Debemos crecer. Así que dígale a su hermano, debes crecer espiritualmente para que no se vaya a ofender si está chaparrito la persona. No, debes crecer. El apóstol Pablo, refiriéndose a esto, hace una reprensión en Corintios y también el escritor a los Hebreos también hace
una reprensión, hace un regaño refiriéndose a este tema de que debemos crecer, que no debemos ser niños. Acompáñame a Primera de Corintios 3, del versículo 1 al 3. Primera de Corintios 3, del versículo 1 al 3. Yo se los leo en la versión Reina Valera del 60. Dice así: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Como a niños en Cristo os di de beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Es decir, aquí vemos una reprensión a una comunidad de creyentes que luego de haber sido instruida, luego de haber sido enseñado, luego de haber sido discipulado, pues se encuentran en esta situación de que cuando el apóstol los visita o el apóstol ve su situación actual, que ya deberían ser un poco más maduro, un poco más de crecimiento, pues consigue frutos que son como de niño, frutos como que no ha sido suficiente la leche que han estado tomando, sino han tomado leche adulterada y genera estos cambios. Ahora acompáñeme a Hebreos. También el escritor a los Hebreos, en el capítulo 5, versículos 12 al 13, también hace una exhortación a unos hermanos, a unos creyentes que también pues estaban en la misma situación que los hermanos en Corintios. Dice así, Hebreos 5, del 12 al 13. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habiendo llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto de justicia porque es niño. Un discípulo en Cristo, pues decía al inicio de la enseñanza, debe crecer, debe ser sinónimo de crecimiento. No puede haber un discípulo en Cristo que toma atajos para llegar al conocimiento de Dios porque se queda raquítico, se queda en el camino, es decir, no hay manera, ahí no hay metro que pueda tomar para llegar una milla antes de la meta y ganar, ahí no existe. Aquí vamos a ver estas disciplinas que nos van a llevar sí o sí al crecimiento de la persona espiritualmente hablando. Entonces, algunos quisieran, yo quiero crecer y ahorita que todo es tecnología, pues por vía Bluetooth, ¿verdad? Que me pase que yo vea, esto me gusta y por vía Bluetooth me lo aprendo, pero pues es imposible, ¿verdad? Los que se acuerdan de Matrix, la película Matrix, pues ahí ven como uno de los personajes principales se conectaba a un ordenador y se pasaba la información y ya de repente, pues en instantes sabía pilotar un avión, pelear karate, etcétera, etcétera. Pues nosotros no podemos hacer eso, no puedo agarrar la palabra de Dios y por Bluetooth pasármela toda esa información, no, debo leerla, debo consumirla, debo pues crecer día con día en el conocimiento de Dios. Los jóvenes no se acuerdan de esas películas, pero después la buscan ahí en el YouTube o en el Google y googlean. ¿Qué debemos hacer entonces? ¿Qué debe hacer el discípulo para llegar a ese punto de crecimiento? Es decir, la palabra también nos habla en una alegoría de unas ramas, ¿verdad? Las ramas conectadas a la vid. El Señor nos dice por allá en Juan 15 que Él es la vid. Y esta alegoría lo que nos refleja es que mientras esas ramas están pegadas a la vid, pues la savia hace que florezca, hace que fructifique. Entonces, el creyente, para tal fin, para encontrar ese conocimiento de Dios, Dios mismo nos ha dado medios, nos ha provisto de recursos que usted puede utilizarlos. No es algo que debemos excavar para encontrar un tesoro, están allí, al cual todos podemos acceder. Me gustaría recordárselos, hay muchos, pero solamente vamos a estar en estos 3 medios que Dios nos ha dado y saber si le hemos estado también dando el uso correcto a estos medios, porque quizás cuando se los mencione te van a decir, pues yo eso lo sé, pero debemos reflexionar, ¿le estoy dando el uso correcto a estos medios que Dios ha provisto para yo poder crecer, para yo poder madurar, para yo poder afrontarme al día a día en la calle, las situaciones de pecado, las situaciones que Dios me demanda, en la cual debo pararme firme y dar respuesta? Bueno, vamos a ver, les pongo un ejemplo. Hay personas que cuando quieren, un reloj, ahorita con todo esto tema tecnológico que día con día, un día hay una cosa, un día hay otra. Quieren un reloj, pues lo buscan que el reloj tenga cámara, que hable, que tenga inteligencia artificial, que tenga los buscadores más impresionantes, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y el fin que le da el reloj es ver la hora. Entonces, tiene un super reloj y ve la hora. Entonces, para eso, pues uno de $1 sirve. Con un reloj de $1, hace lo mismo que el reloj de $500. O hay personas
que tienen su carro y lo equipan y le ponen, no sé, lo tunean, ¿verdad? Y lo ponen 4x4, 6x6, lo equipan completamente, pues y se supone que uno diga, oye, con tremendo carro, pues no, te anda recorriendo todo el Gran Cañón y anda, no, simplemente anda aquí o lo tiene en su garage. Entonces hay recursos que se desaprovechan, hay recursos que están allí para un fin y se desaprovechan. Entonces vamos a ver si estos recursos que el Señor nos ha dado, nosotros estamos haciendo buen uso de ellos, si nos están fomentando un crecimiento, si nos están fomentando pues que maduremos. El primero de ellos, el primero que les traigo, es el contacto con la palabra de Dios. El contacto con la palabra de Dios es el medio que tenemos para conocer de Dios, es el medio que tenemos para crecer. Para ello, acompáñenme a Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Dice así la enseñanza, dice así el versículo. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresías, envidia y detracciones, desead como niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada, para que por ellas crezcamos para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. De manera sencilla, pues esto se entiende que un bebé pequeño pues desea, anhela con desespero la leche de su madre, la leche que es el alimento pues que le va a nutrir, el único alimento que tiene los nutrientes precisos que el cuerpo humano necesita. Es el único alimento creado por la naturaleza exclusivo para el ser humano, ¿verdad? Entonces es impresionante que una madre da luz y le colocan el bebé en el regazo, pues y el bebé viene ya codificado para ir hasta el pecho de la mamá y comenzar a nutrirse de la leche materna. No solamente sucede con el humano, también sucede con los animales, con sus perritos. Si tiene un perrito, un gatito, igual, vienen codificados para que esa criaturita o ese animalito recién nacido vaya al pezón de la vaca, cualquiera sea el animal, y pues anhele esa leche. En este caso, pues la palabra nos habla de un bebé recién nacido que anhela la leche de su madre. Deseemos nosotros así, pues la leche espiritual, la palabra de Dios, que se desarrolle en nosotros ese anhelo, ese fervor que nazca dentro de nosotros por la palabra de Dios, por los nutrientes que nos proporciona la palabra de Dios, los que son necesarios para que el bebé crezca. Si al bebé le dan otra cosa que no sea leche materna en los primeros días de su vida, pues eso va a traer implicaciones a futuro, va a traer problemas estomacales, etcétera. No es una clase de medicina, pero así es. Entonces, la leche espiritual le proporciona al bebé los nutrientes, las medicinas, las vitaminas, para su sistema inmune, etcétera, lo que necesita para que se desarrolle. Para nosotros, la palabra de Dios es eso. Igualmente, nos inmuniza ante pues, lo que nos conseguimos afuera. Todo lo opuesto a lo que la palabra y el evangelio quiere de nosotros. Entonces, la palabra de Dios a lo largo de la historia se ha revelado primeramente pues, por medio de los profetas, a la antigüedad, luego se reveló de forma real, tangible en la persona de Jesús, y ahora se nos revela a nosotros y ha llegado hasta nosotros por las Escrituras. Es decir, tenemos acceso a conocer de Cristo, a conocer de Dios por las Escrituras. Entonces, ¿cuál debe ser el lugar donde yo debo acudir para conocer a Dios, para buscar información de Dios? La Biblia, ¿verdad? Al principio decíamos, hay libros, hay muy buenos escritores, hay muy buenos académicos que pues, nos dan recursos como diccionarios cristianos, comentarios, etcétera. Podemos hacer uso de esos recursos para conocer, para complementar, pero para conocer, para crecer en gracia y en el crecimiento de Dios, en el conocimiento de Dios, necesitamos ir a la palabra de Dios. No hay otro. Yo quisiera decirle, no, haga como Matrix y vaya y conéctese y ahí usted va a tener toda la información. No, hay que acudir a la palabra de Dios. Cuando vamos a la palabra de Dios, pues nosotros adoramos al Dios que conocemos por medio de la palabra de Dios. No adoramos a un Dios que nos digan, entonces adoran a un Dios que por allá se creó en el 1980 o en el 1800 o en el 1700 y ese es el Dios que alguien les creó ahí, alguien les dijo que existió. Bueno, ahí están ellos adorando a un Dios. No, vamos a la fuente principal, probada, la fuente pues inerrante, que no hay falla, la palabra de Dios. Es decir, nosotros conocemos de Dios cuando vamos a las Escrituras. La palabra de Dios fue inspirada por Dios. ¿Cuántos concuerdan conmigo en eso? Es la inspiración divina de Dios.
Y nosotros por medio del Espíritu Santo, que cuando creímos se depositó en nosotros, cuando vamos a la palabra entendemos cosas. Les decía ahorita, no entendía esto cuando era nuevo creyente y leía, no entendía. Todo esto que me decía era contradictorio para mí, hacer cosas que no estaban pues en mi pensamiento, ¿no? Yo para avanzar tengo que transar, me voy a llevar por delante a quien se me atraviese. Y se me atraviese mi abuelita, me la llevo por delante si se impone entre mis metas y yo. Y ahora la palabra nos dice lo contrario. La palabra nos dice no. Primero, ve al otro como superior a ti. ¿Sí? Respeta al otro como superior a ti. Sea anciano, sea joven, sea niño, merece pues que lo respete. Entonces la palabra de Dios nos trae un resultado transformador a nuestras vidas. Cuando leemos y nos exponemos a la palabra, pues ahí va la palabra quitando pensamientos que teníamos. De que no, bueno, es que Dios está en todos lados. Dios es una flor, Dios es el cielo, Dios es la lluvia. Mira la lluvia hermosa, eso es Dios. Entonces, esos pensamientos panteístas raros, la palabra los quita de nuestra mente, ¿verdad? Razonamiento. No puede haber un Dios, ¿cómo va a haber un Dios? ¿Quién creó aquí? ¿Quién creó allá? Entonces, pensamientos de ateo, la palabra tumba y barra con todo eso, ¿verdad? Razonamientos extraños. ¿Por qué Dios no existe si mi mamá murió? Hay guerra en el Medio Oriente, no sé, allá en mi país está vuelto un desastre. Dios no existe, porque nada más existe para uno y otros no. Bueno, la palabra de Dios elimina y nos trae libertad, ¿verdad? En nuestra mente. Entonces la palabra de Dios, pues, nos trae libertad y borra cualquier tipo de construcción que tengamos en nuestra mente. Es decir, avasalla con todo eso. Tan sencillo. Vamos a primera de Pedro, para que veamos allí en el capítulo 22 y 23. Primera de Pedro, capítulo 22 y 23. Voy a leer aquí en la Reina Valera. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es decir, la palabra nos hace renacer, nos hace ser otra persona. Esto va acorde con muchos pasajes en la Biblia, ¿verdad? Que somos nueva criatura, ¿sí? Que ya el viejo hombre ha muerto. Es decir, la palabra de Dios nos hace renacer. La palabra de Dios también nos ilumina el camino que debemos transitar. Si yo me pongo a inventar, no, ¿por dónde ir? No, la palabra de Dios me traza el camino por donde debo ir. La palabra de Dios nos santifica. En Juan capítulo 17, versículo 17, yo se los leo. Dice el Señor Jesús, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Es decir, la verdad es la palabra de Dios, la palabra que santifica nuestras vidas, que nos muestra la necesidad que tenemos de Dios, de acudir a Él, la necesidad que tenemos de arrepentimiento cuando cometemos errores, cuando fallamos, nos muestra la fe, ¿sí? Nos conduce a una vida recta, a una vida que realmente agrada a Dios. Es decir, ya lo que me determina si agrado a Dios o no, no es lo que yo pienso, sino la palabra de Dios. Yo no es que, no, yo me porto bien, yo soy excelente, ayudo a los pobres, ayudo a las ancianitas a cruzar la calle, alimento a los huérfanos. Pues ya no es mi pensamiento ni lo que la sociedad piense, no, es la palabra de Dios. En 2 de Timoteo 3:16, versículo que cantamos aquí en este lugar, por lo tanto lo voy a leer de una vez porque sé que todos se lo saben de memoria, dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, la palabra de Dios nos instruye, nos equipa para vivir una vida que agrada a Dios. Nos prepara. Es decir, la palabra de Dios nos da sabiduría, nos da conocimiento, nos da entendimiento de la palabra. Es decir, nos da gozo cuando tenemos aflicción, nos da paz cuando vivimos situaciones turbulentas. Acudimos a la palabra de Dios en busca de todo eso. Es decir, no voy al horóscopo por decir, bueno, aquí dice que todos los acuarios tendrán un día pésimo. Entonces, imagínense, todos los acuarios en el mundo tendrán un día pésimo. O me voy al tarot para que me diga qué va a pasar con mi vida. No, la palabra de Dios nos provee de la paz, del gozo, tiene el poder para abrir nuestro entendimiento. La palabra es el instrumento que Dios nos ayuda, mejor dicho, que Dios nos da para ayudarnos a crecer en el Señor. Voy a leerles y acompáñenme allí Mateo capítulo 4, versículo 4. Mateo capítulo 4, versículo 4. Dice la escritura de la siguiente manera. Y él respondió y dijo, escrito está,
el episodio de Jesús siendo tentado. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y pudiéramos hacer la misma analogía que hicimos con el bebé. La palabra de Dios es el alimento espiritual para todo aquel que cree en Dios. De la misma forma, pues que el hombre natural necesita comer. Ahorita que estoy hablando de comida ya es la una, todos tienen la necesidad de comer. Bueno, de la misma manera el creyente debería tener esa necesidad, sentir esa hambre por la palabra, acudir a la palabra pues cada vez que siente hambre. Es decir, no de manera ocasional, porque nadie come de manera ocasional, o usted come de manera ocasional, no. Hay unos que son 3 veces al día, pero de manera pues religiosa, 1, 2, 3. Hay otros que son 2, pero pues lo hacen, ¿no? De esa manera pues nos exhorta la Escritura que busquemos de la palabra de Dios, no de manera casual, no de manera esporádica, no como que, bueno, cuando me dé hambre voy, y ¿cómo? Porque no hacemos en lo natural de esa forma. Tampoco acudir a la palabra de forma supersticiosa. Venimos de un trasfondo que es supersticioso. No me va a dejar mentir con los ejemplos que les voy a poner. Mucha gente muchas personas de los que estamos aquí crecimos en un hogar donde la Biblia estaba puesta ahí cerca de la puerta, abierta en el Salmo 91, y uno preguntaba y decía que era para protección de la casa, ¿verdad? Entonces ahí estaba la Biblia abierta y eso lo preguntamos cuando teníamos 4 años. Nos fuimos de la casa como a los 20 y tantos y ahí todavía estaba la Biblia y la mamá o la abuelita le pasaba el plumero, pero esa Biblia nunca usted se enteró qué decía. Ahí estaba abierta en el Salmo 91 y estaba usada como un amuleto, como algo para traer pues y que protección. Entonces pues eso es superstición. Lo mismo que alguien que coloque que una sábila detrás de la puerta, que una escoba al revés así para no entren pues, las malas vibras, etcétera, etcétera, ¿verdad? Todo eso forma parte de la superstición. La Biblia, la palabra de Dios, no es superstición. Si usted se aprendió el Salmo 91 de memoria y usted en sus momentos íntimos con Dios lo recita de corazón puro, pues es válido, pero no lo está recitando de una manera ahí invocando o haciendo un mantra o haciendo algo repetitivo, ¿no? Se puede valer de esa manera. Por tanto, la palabra de Dios no solamente es para leer, no solamente es como ir a la revista del domingo. A muchos el domingo pues les gusta ir a la revista. ¿Qué te da interesante la revista? Los deportes, el resumen, y ya por allá la avientan y no la vuelven a tocar nunca más. No es la revista del domingo. La palabra de Dios es para meditar, para estudiar, para reflexionar, para preguntarle a Dios, Dios mío, esta palabra de hoy de mi devocional, ¿cómo la aplico a mi vida? La situación que estoy viviendo, pues la puedo ver por medio de mi lectura devocional. Lo que me está sucediendo lo puedo ver en esto que estoy leyendo, que tú me estás presentando, o en la predicación que se me expuso. Dios me estás hablando por medio de ella. De esa manera nos acercamos a la palabra de Dios. Pero para esto pues hay que disponer del tiempo. Yo sé que usted dispone su tiempo, tiene su agenda y tiene su momento preciso para acudir a la palabra. Pero hay personas que no, hay personas que pues si su agenda está muy llena en el día, no van a la palabra de Dios. Y les comentaba a los hermanos del primer servicio, nosotros, esta generación, pues disponemos de la palabra de Dios en cualquier momento porque con el reloj, con el celular, con la computadora, en cualquier lugar, pues con un dispositivo de estos que le hablas y le dices que te recite el texto tal, y pues la palabra de Dios está en todo lugar. Sin embargo, no se dispone del tiempo. Los primeros creyentes disponían de mucho tiempo por su contexto, ¿no? Donde estaban, las horas ahora pasan más rápido que antes. Entonces, esa es la percepción que tenemos. Ellos disponían del tiempo, pero no tenían un ejemplar, no podían acudir a un ejemplar y ellos leerlo. Solamente se conformaban, o porque eso era la situación, con lo que se leía en la congregación, con lo que se leía en la sinagoga, pero eso les bastaba a ellos para entender que la palabra de Dios era su alimento y lo aplicaban una vez lo escuchaban. Solamente cuando iban a la sinagoga o cuando iban al templo. Pero en esta generación, pues mucho se nos va a demandar porque mucho se nos ha dado. Es decir, la palabra de Dios la tengo aquí en físico, la tengo en digital, así que no hay excusa. Así como que, no me dio tiempo. Bueno, ya el tiempo es cuestión de determinar qué cosas debo sacar de mi agenda para abrir un espacio a la palabra de Dios. Entonces, cuando nos relacionamos con la palabra de Dios, cuando venimos a ella, el resultado debe ser el crecimiento. No existe, que no leo la palabra, pero no hay crecimiento en mí. Leo la palabra, pero entonces la estamos abriendo, como decía, como la revista del domingo. Simplemente estamos allí, leemos la palabra, a ver qué dice el versículo ahí. Orad sin cesar. No, ese no. Y ya. O hacemos, como hemos visto por ahí, que agarramos la Biblia y ponemos donde cayó. Ahí está. Tim Marit de Dopirigüe. Ya leí mi Biblia. Ese es mi devocional del día. No, debe ser un acercamiento, ¿verdad?
Muchas personas lo hacen al acostarse, al levantarse. Muchas personas pues sacan su tiempo, recortan el tiempo de trabajo, recortan el tiempo del gimnasio, recortan el tiempo de los placeres, el Netflix, la Rosa de Guadalupe, qué sé yo, y acuden a la palabra como debe ser. Entonces es un ejercicio, es una manera de preguntarnos, y yo les pregunto a ustedes, porque yo me pregunté cuando preparé la enseñanza, ahora yo les pregunto a ustedes, reflexionemos acerca cuánto tiempo le dedico y cuánto tiempo paso yo en la palabra de Dios. ¿Con qué regularidad me acerco yo a la palabra de Dios? Y usted se va a dar cuenta ahí en su programación del día, usted va a ver si las distracciones, si el placer, si las cosas de la vida cotidiana pues están ocupando todas sus 24 horas. Bueno, hay que buscar la manera de sacar de allí lo que se pueda sacar y abrir espacio para la palabra de Dios. O sea, hay que ser intencionales en esto, hay que procurarlo, porque no va a caer. Aunque yo le puedo firmar en donde usted me ponga a firmar que si usted le pide a Dios que le dé esa hambre, como aquel bebé nos narraba aquí el versículo, de acudir a la palabra de Dios, que nos dé esas ganas de ir a la palabra, Dios va a contestar esa oración porque va conforme a su voluntad, a la voluntad que tiene para sus hijos. En una investigación, en una estadística que usted puede conseguir rápidamente ahí en el internet, Lifeway Research Lifeway pues es conocida, ¿no? Una institución sin fines de lucro muy grande, que entre ellas incluye librería, pero ellos se dedican también a hacer estadísticas e investigaciones. Y ella dice, en una investigación del 2023 reciente, que solo el 39% de los feligreses protestantes leen la Biblia durante su periodo devocional a diario. Esto sugiere que los cristianos están leyendo la Escritura o la Biblia de manera fragmentada o simplemente no la están leyendo. En palabras más, palabras menos, es decir, cada 4 de 10 o cada 400 de 1000 o 40 de 100 están leyendo las palabras, están leyendo la palabra de manera devocional. Y el otro 60%, ¿dónde está? Bueno, es para reflexionar. Mientras usted reflexiona, yo le leo Proverbios 4 del 21 al 22. A ver qué nos dice la palabra. Se lo voy a leer en una versión diferente, la Nueva Traducción Viviente, y dice: Dios te dice, escucha atentamente mis palabras, no las pierdas de vista, déjalas llegar hasta lo profundo de tu corazón, pues traen vida a quienes las encuentran y dan salud a todo el cuerpo. Proverbios 4 del 21 al 22. Es decir, la palabra de Dios, repito y concluyo con este punto, es la única a la cual podemos acudir para conocer a Dios. Si queremos conocer a Dios, si queremos conocer al Señor, no dejes, como dicen los comerciales, no dejes que nadie te lo cuente. Puedes ir y acudir directamente a la palabra de Dios. También tenemos un segundo recurso, aparte de la palabra de Dios, un recurso al cual está a nuestra disposición para que crezcamos en el conocimiento, en la gracia y en el conocimiento de Dios, y es la oración, la escritura y la oración. Entonces, la oración es el otro medio que tenemos para crecer, es la otra necesidad del creyente, que proporciona cambios, que proporciona pues las herramientas que necesitamos para avanzar en nuestro crecimiento, en nuestra madurez espiritual. Acompáñeme también a Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 1. Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 1. Y ahí por palabras del mismo Señor Jesús vamos a darnos cuenta cómo la oración pues, es algo clave, trascendental en el creyente. Dice así: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Escuche bien, la necesidad de orar siempre y no desmayar. El creyente, al igual que tiene una necesidad por la escritura, bueno, tiene una necesidad por la oración, tiene una necesidad de conectarse con su Creador, no solamente en situaciones de urgencia, en situaciones difíciles, de problemas, sino en todo momento. No es una opción, no es algo que yo diga, bueno, si no lo hago, no es como las materias electivas en las escuelas, no, es una asignatura obligatoria. La oración en el creyente, pues es una manera de acudir a nuestro Creador. Es decir, es el oxígeno que respira el creyente. Así debería ser. Así como la leche es el nutriente que el bebé necesita para su crecimiento, bueno, la oración es el oxígeno que el creyente debe respirar, a ese grado de comparación. Entonces, no se trata de orar simplemente por problemas, porque así que fácil, ¿verdad? Bueno, a muchos nos vendieron así el evangelio. No, tú cuando tengas necesidad, ¿qué quieres? ¿Un trabajo? Órale a Dios. Ven a la iglesia, órale a Dios por un trabajo y Dios te lo va a dar.
Y muchos, no, ¿qué más voy a hacer? Voy. Ah, ¿te gusta esa chica que está ahí dentro de la iglesia? Bueno, anda a la iglesia, órale a Dios y Dios te la va a dar. A muchos nos vendieron un evangelio así, de ir a Dios solamente cuando teníamos necesidad, problemas económicos, cuando teníamos problemas familiares con los hijos. Pues no se trata de eso, ¿verdad? Dije al principio, el Señor nos garantiza que en este mundo habrá aflicciones. Por tanto, la oración no es de manera casual, cuando hay problemas, no es de manera esporádica, de vez en cuando, de cuando en vez. Para muchos a veces el domingo o el viernes o el día, que es el día del servicio, representa su lectura de la palabra de Dios. Por ejemplo, si el que está llevando la enseñanza dice 15 versículos, bueno, esos 15 versículos representan el consumo que él ha tenido de la palabra de Dios. Entonces, no se trata de eso, se trata de ir a la palabra de manera intencional y se trata de usar la oración como este medio, este recurso para crecer. ¿Cuánto les ha pasado que a veces algún momento del día no es el tiempo indicado, no es el tiempo para usar este recurso de la oración? Muchas veces las personas pues pretenden orar. A mí me ha pasado orar en una determinada hora del día, como por ejemplo a la hora de ir a la cama, y ahí se dispone la persona a orar en la cama y ahí empieza, Señor, gracias, y ya al día siguiente ni se enteró cuando se terminó la enseñanza, cuando terminó la oración, se quedó dormido, porque no resulta para él hacerlo en ese momento. Bueno, resulta en otra hora del día, no sé, madrugará, lo hará a mitad del día, pero hay también que sacar el tiempo para la oración, para estar conectados con el Señor. Una oración, mis hermanos, no es una repetición, porque a veces uno habla con personas, con hermanos, hermano, ora, y el hermano le da como pena, ¿no? Orar, así como que, no, es que yo no sé, pero ya tú tienes mucho tiempo, o le da vergüenza, ¿verdad? Pero entiendo que quizá esto surge porque los que oran en público o los que llevan a veces el tiempo de oración en público, pues ya adornan mucho la oración con palabras bien técnicas y bien rebuscadas. Entonces, no, la oración es algo maravilloso porque nos permite pues orar por un enfermo, etcétera. No es algo repetitivo, no es algo que yo tengo que estar repitiéndolo como un amuleto también, como un mantra de estas budistas, hinduistas. Entonces yo repito y repito una frase como repetir la frase, entonces voy a hacer que Dios me responda a mi oración. No, la oración es abrir nuestro corazón con sinceridad a Dios. No existe tal cosa como que, no, esta es la oración, agarra ahí, esta es la oración. ¿Estás soltero? Bueno, ahí está la oración del soltero. Y ya el soltero todos los días se levanta en la mañana y, Señor, lee la oración que tiene ahí. O la oración, qué sé yo, de que tiene problemas económicos o el que tiene problemas con la familia. Y para todo hay una oración que la leen como que fuera pues, un amuleto. Tampoco es así. La oración es abrir nuestro corazón de manera sincera, de manera sencilla. Afuera hay amuletos, hay mantras, pero dentro de la iglesia también hay mantras. Dentro de la cristiandad también utilizamos estos mantras. ¿Y qué hace esto? Bueno, que la gente se agüite en términos mexicanos, ¿verdad? No quiero orar, porque el que está predicando ahí, el que está orando, ahí dice muchas palabras que me da vergüenza, yo voy a orar, y entonces voy a orar ahí todo mocho, todo así. No, la predicación, sea en voz alta o sea en voz así poquitita, que no se oiga, tiene que ser 24/7 y tiene que ser sencilla, pura de corazón, ¿sí? Un contacto permanente con Dios. Fíjense en Colosenses, vayan a Colosenses capítulo 4, versículo 2. Colosenses capítulo 4, versículo 2, y nos muestra también el contenido de lo que debe haber en una oración. Dice así la palabra: perseverad en la oración, un mandato. Perseveren en la oración, es decir, persistan, ¿verdad? Sean intencionales, empeñense en la oración, sean constantes, es lo que le está diciendo allí el apóstol. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia, agradecimiento, ¿verdad? Orar a Dios con un corazón sencillo, sincero, agradeciendo por todas las cosas. Acompáñenme a Primera de Tesalonicenses, otro texto, 5:17. Primera de Tesalonicenses 5:17. Usted se va a acordar que ese es uno de los textos más cortitos de aquí de la escritura. Dice allí, orad sin cesar, en modo imperativo. Oren sin cesar. Es decir, tampoco es algo electivo, algo opcional, no. Oren sin cesar. Entonces, disponemos de la escritura, muchos versículos en ella, donde se nos insta que el creyente debe tener la necesidad de orar. No hay otra. La Biblia enfatiza que orar es hablar con Dios, repito, con sencillez, con un corazón sencillo que acude a su Creador. Algunos de los que les comentaba que dicen, no quiero orar porque ya pasó el hermano, oró y se tiró una oración de 5 minutos y toda adornada, todo con una voz toda
locutoril, Señor Jesús. Entonces la persona que va después, pues sí, le da vergüenza. Dice, no, hermano, no me ponga a orar porque no, el hermano utilizó muchas palabras y términos allí exquisitos, floridos, y yo no sé, a duras penas ahí pues me comunico. Entonces, no se trata de eso. Eso es culpa, como les decía, de las personas que pues ora delante del público. Y ese no es el fin. El fin no es apantallar a nadie. Por ejemplo, alguien puede orar de esta manera. Señor, nos acercamos a ti tributando en nuestra naturaleza antropocéntrica, estólida, etérea, a ti Dios sempiterno, acentrado, inmarcesible Dios, a ti venimos. Y la gente como, ¿qué dijo? Puras palabras adornadas, ¿verdad? Pero en sí quiso decir que Dios ayúdame, ¿verdad? Dios, dame sabiduría. Entonces, la oración, mis hermanos, la oración es determinante, es fundamental en la vida del creyente, ¿sí? Sin oración, sin escritura, sin acudir a la palabra de Dios, pues vamos a crecer faltos de entendimiento, vamos a crecer sin madurez, va a haber un mal crecimiento, va a haber malformación en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de vivir. El Salmo 51, muy famoso, un salmo de David, un salmo de arrepentimiento, un salmo hermoso. Usted se puede apropiar de ese salmo a la hora de orar. Señor, me arrepiento. Lo bonito de orar y de acudir al Creador de manera íntima es que ahí nos podemos derramar, ¿verdad? Delante de Dios, confesar nuestros pecados, decirle, Señor, el día jueves a las 4 de la tarde me llevé el bolígrafo de mi hermano, el lapicero, que me prestó, Señor, se lo tengo que devolver, me arrepentí. Estaba orando y el Señor trajo eso a mi mente, por poner un ejemplo, no muy mínimo. Usted puede ahí pues hablar de odios, de envidia, cosas con las que el creyente batalla, pero el creyente pues está en un constante crecimiento, ¿verdad? Confesándolo, arrepintiéndose y siendo real, siendo sincero con su Creador. Entonces, la oración, cuando hablamos con Dios y hablamos acerca de la necesidad que tenemos, acerca de los problemas que tenemos, dice un salmo hermoso, que acudimos a Dios en busca de auxilio, Él es nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación. ¿A quién más vamos a acudir? No podemos acudir a los de afuera, no podemos acudir a otro que no tenga el conocimiento de Dios. No, vamos a Dios en medio de la oración. En el proceso de la oración, mis hermanos, conocemos más a Dios. Eso es inevitable. Cuando oramos a Dios, conocemos más a Dios. Cuando uno pasa tiempo con una persona, la conoce más. Usted recién conoció a alguien que vino, a los 3, 4, 5 días solo le dice hola, pero ya luego pues le dice, hola, ¿cómo estás? Y ya luego, ¿cómo es tu nombre? Y a medida que usted se acerca, va conociendo a la persona. Y dependiendo del grado de acercamiento, más lo va conociendo. Cuando usted era novio de su ahora esposa, pues usted procuraba el acercamiento para conocerla. Usted invitaba a salir, iban al cine o iban hacia lo que usted hacía, la actividad que hicieran, con el propósito de conocerse. Luego se casa la pareja y luego siguen ese continuo crecimiento, se siguen conociendo, todavía continúan conociéndose. Es muy difícil conocer, pero hay un grado de acercamiento cuando pues procuramos, cuando nos acercamos. Es lo mismo con Dios, cuando nosotros procuramos que la oración sea parte de nuestra vida, sea el oxígeno que respiramos, vamos sí o sí a conocer a Dios. Y para eso hay testimonios. Ustedes mismos son testigos de que al ustedes venir a Cristo y tener un tipo de vida que los lleva, o ustedes mismos fomentan ese crecimiento, la santificación, conocen más a Dios. Es decir, son testigos ustedes de primera mano de que Dios pues transforma la vida cuando la oración forma parte del creyente. Orar es supremamente importante, no solo por cosas materiales, no solo voy a orar por la troca del año, el iPhone 16, qué sé yo, el super smartwatch. No, nada de eso. Orar por el crecimiento que Dios nos pide en su palabra, que Dios nos haga crecer. Un texto muy conocido también, que lo escribe el apóstol Pablo en 2 Corintios 3:18. Acompáñame allí. 2 Corintios 3:18. Del cual nosotros podemos concluir cómo podemos acercarnos al Señor en medio de la oración. Dice este texto: por tanto nosotros, todos, mirando a cada descubierta, como un espejo la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Entonces se ratifica que cuando venimos a Dios con cara descubierta, sin máscaras, a Dios no lo podemos engañar. De todas maneras, si usted se pone una careta, pues igual Dios lo va a ver la autenticidad de su corazón, la autenticidad de suya como persona. Entonces, con cara descubierta, con cara sin nada, sin tapujos, venimos al Señor a orar, a comunicarnos con Él, ¿verdad? Si usted se acostó y comenzó a orar,
pues se quedó dormido y esa oración no cuenta. Tiene que procurar buscar un tiempo pues, de intimidad con el Señor. Otro momento, como les dije anteriormente. Es decir, Dios nos provee entonces de la palabra y nos provee también de la oración como herramientas, recursos, medios para el crecimiento. También hay un tercer recurso que Dios nos da para este crecimiento. Podemos crecer en el conocimiento de Dios con nuestra comunión en Jesucristo mediante la comunidad cristiana, mediante los creyentes, mediante la comunión entre los hermanos, es decir, la iglesia local, la iglesia donde los hermanos, cada uno en distintas partes del mundo, se congregan. Entonces acompáñenme a Hebreos 10, Hebreos capítulo 10. Vamos a leer el texto 24 y 25, pero vamos a leerlo desde el 19. Hebreos 10, versículos del 19 al 25. Dice así, mis hermanos: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió y a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Versículo 24, y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que el día se acerca. Así que, hermanos, el congregarnos, la congregación, es un medio que también Dios ha puesto para nuestro crecimiento, para nuestra madurez espiritual. Es decir, ¿por qué? Bueno, en la iglesia, cuando venimos, nos provee un ambiente para adorar a Dios, para adorar en comunidad, porque pues cuando venimos a la iglesia, no venimos a, como decía ahorita, a leer los únicos versículos de la semana o a orar, no, ya cada quien en su vida oró, en su vida tuvo un tiempo devocional, y venimos a la congregación en colectivo a adorar a Dios con todo corazón. La iglesia nos provee un ambiente de oración porque podemos orar por un enfermo, saber y conocer la necesidad de un hermano y actuar en consecuencia de, ¿verdad? La iglesia nos provee de la enseñanza, de la palabra de Dios, que nos estimula. El estar en contacto con hermanos también los estimula al amor, a las buenas obras, al ánimo. Cuando conozco pues que Dios ha obrado de una manera maravillosa en la vida de un hermano, pues eso nos da ánimo. Señor, así como has obrado en la vida de este hermano, lo has transformado, pues Dios puede obrar en la vida de nosotros también. Es decir, Dios nos llama a que seamos fieles, a no abandonar ni su palabra, ni la oración, ni la comunión entre los hermanos. Cuando estamos en la iglesia nos fortalecemos. ¿Cuántos dicen amén? Cuando estamos en la iglesia nos fortalecemos porque sabemos de los testimonios que Dios ha hecho en medio de su pueblo. Entonces es una manera de que pues, nos animemos a superar las adversidades, que los hermanos pues, que ya han atravesado situaciones te puedan dar un consejo. Entonces el congregarnos es vital. El congregarnos tampoco es opcional, tampoco es algo que usted va a marcar ahí como que bueno, esta sí la hago y esta no. El congregarse es innegociable. Los hebreos, ¿verdad? Mejor dicho, el texto que acabamos de leer, allí vincula esto de entrar en el lugar santísimo, que es donde está Dios, ¿verdad? En el lugar santísimo, pues, habita Dios. Y esto lo relaciona con esta exhortación de que, pues, no dejemos de congregarnos, que es interesante, me pareció interesante. Algunos dicen, bueno, pero yo puedo estar en mi casa, yo puedo llevar una vida, puedo ser un creyente que esté en la casa. Al fin y al cabo, pues, escucho ahí por internet, de manera online, YouTube, ¿qué tienes? Igual leo la palabra, igual oro. Entonces, pues, si salgo, entonces me pongo en peligro porque pasa esto, y mil y una excusa, ¿verdad? Alguien pudiera pues, utilizar esto como una excusa, una manera de decir que no va a la iglesia, que no se congrega. Entonces, esta persona pues se aísla, mejor dicho, expresa fácil. Les decía, la iglesia nos provee de la enseñanza, nos provee del buen pasto, nos provee la persona que Dios encargó en este lugar para pues guiar a la congregación, que es el pastor, pues sabe la necesidad espiritual y sus enseñanzas van dirigidas a que nosotros obtengamos de esa enseñanza lo que necesitamos. Nos dice, podemos acudir, en este caso al pastor, a los pastores, decirle, mira, no entiendo esto, y ahí tienes un consejo, o dame un consejo respecto a esto. Podemos hacer uso de ese recurso en la congregación. En casa, pues no pudiéramos hacer uso de ese recurso. Voy a buscar ahí en el Google, a ver, ¿qué hacer cuando estoy
triste. No, te salen mil y una información que haz esto, haz aquello, es peor. Entonces no, tenemos la bendición de tener un lugar donde hay hermanos maduros en la fe, hermanos que pues están dispuestos a darte un consejo. Aislarse pues es fatal. Cuando nos aislamos, y hago un paréntesis, se puede dar el caso de que alguien se mudó de una ciudad, tuvo un problema, tuvo una enfermedad. Hay mil factores que pueden impedir que alguien no asista a una congregación, que se ausente por X motivo. Otra cosa muy diferente es que de manera pues voluntaria, ¿verdad? Exprofesa, como dicen, diga no me congrego, no me voy a congregar porque se me hace más fácil en mi casa. Si el servicio es a las 11, entonces me tengo que parar a las 8, preparar. Si tengo niños, hay que sumarle media hora por cada niño. En cambio, estando en mi casa es sencillo, nada más salto de la cama y pum, prendo la computadora y ya está el pastor predicando y no tengo que venir a ningún lugar. No me arriesgo que si el freeway y tal. No, son excusas, ¿verdad? Que una persona pudiera usar para aislarse, para decir que no me congrego porque también hay hipócritas en la congregación. También hay pecadores, son más pecadores que yo. Entonces, bueno, cuando la persona se aísla y se va, ¿qué podemos decir? Bueno, que simplemente lo que hay es un pecador menos en la congregación. Todos seguimos siendo personas que en algún momento pues ahí vivieron en el pecado. Son personas que son transformadas, han sido transformadas y perseveran, ¿verdad? En seguir pareciéndose cada día más a Jesús. Es decir, hay personas que vienen, las que Dios las sacó de allá, de lo más profundo, del lodo, de las tinieblas, como hay otros que pues han tenido problemas. A muchos tenemos un sinfín, un abanico de testimonios de cómo Dios los ha librado y Dios los ha sacado. Todos fueron pecadores, todos son personas imperfectas. Somos, dijo el otro, personas imperfectas que buscamos parecernos cada día más a Cristo. Cuando fallamos, cuando cometemos una falta, procuramos pedir perdón, procuramos arrepentirnos, etc. Entonces, aislarse es fácil, es sencillo. Si usted ve la manera en que, por ejemplo, los lobos cazan en la selva, en la sabana, en los bosques, bueno, siempre eligen al que está más enfermo de la manada. Ninguno se va a atravesar al frente de los búfalos o de algún animal de estos grandes a agarrar al más fuerte. No, todos van tras la víctima más enferma, el que está aisladito por allá, lento, ancianito y no tiene la fuerza física, y lo aíslan y bueno, y es presa fácil de ellos. Entonces, el congregarse, mis hermanos, también es fundamental. Debe ser como orar la palabra y debe ser leer la palabra, acudir a la palabra y debe ser como el orar, de ese mismo grado. No hay Netflix, no hay placer que valga, no hay excusa del frío, no hay excusa del calor. ¿Por qué? Porque muchos, pues esa es la excusa que se usa. No hay calor, no hay frío, no hay... Una ocasión aquí nos estábamos asando, no sé, hace 2 años se dañaron los aires en pleno verano y venir aquí era casi que provocaba venir así como cuando uno va a un sauna y venir porque, este calor, pero bueno, aquí estaban todos. Que ahí la silla se ponía calientísima. ¿Por qué? Porque, bueno, tenían como prioridad venir a la congregación, venir a la iglesia, ¿sí? La iglesia, mis hermanos, no es perfecta. La iglesia, pues hay defectos porque somos humanos, está compuesta de personas humanas y en ella hay muchos defectos. Mientras existan seres humanos, mientras nosotros seamos la iglesia, la persona, pues hay defectos, hay pecado. Pero ahí también abunda la gracia de Dios. Y nosotros dejamos que esa gracia obre en nuestras vidas, nos transforme, ¿verdad? Por medio de la predicación de la palabra, confesando nuestros pecados, yendo en oración, yendo a la palabra y exponiéndonos a la palabra predicada en tu iglesia local. Entonces, cuando estamos en medio de una congregación, lo más hermoso es que podemos seguir adelante solamente viendo testimonio de los hermanos, cuando los hermanos son sanados, cuando los hermanos son fortalecidos, cuando alguien dice en el discipulado, mira, estaba en esta situación y Dios me alentó, Dios me dio la sabiduría para tomar esta decisión, para tomar esta otra decisión. La iglesia, mis hermanos, es como un cuartel general, es decir, aquí venimos, adoramos al Señor y cuando salimos allá afuera al mundo al que vamos a enfrentar en el trabajo, usted se va a enfrentar allí a los compañeros de trabajo pues, que hablan de manera soez, grosera, pues y usted bien recargado de la palabra de Dios, de la oración, del ánimo de los hermanos, pues usted sabe cómo actuar, va a actuar en consecuencia. Cuando abre las redes sociales, desde el Facebook, el Instagram, el Snapchat, todo eso, pues eso está lleno y viene con un bombardeo de cosas pues, que atentan contra todo lo que Dios habla en su palabra, atentan contra la familia, contra la moral, contra las buenas costumbres. Entonces, es terrible pues, lo que podemos conseguir y que está solamente al alcance de un clic. Yo he sido testigo de que
por lo menos el Facebook, en los que vemos, el Facebook lo que hay es puro viejito, estamos puros nosotros, porque los jovencitos ya no usan Facebook, los jovencitos se mudaron a TikTok y se mudaron, no sé, a otra red social por allí. En el Facebook, pues que es donde de la edad de nosotros vamos, pues igual, de igual manera hay de todo. Y hay unas que otras que son peores que otras. O sea, ahí obtenemos información, pues casi que hay que eliminar. Yo estoy que las elimino de mi celular, ya para no tener que ir a ver nada. Pero siempre hay una excusa, ¿verdad? No, que las noticias, no, que... Entonces siempre uno busca una excusa. Pero no, hay que hacer el tiempo para dedicárselo a un hermano, hay que hacer el tiempo para convivir. Cuando salimos, le decía, de la iglesia, pues el domingo vamos afuera, somos bombardeados allá afuera. Cuando usted vaya a comer, cuando usted vaya al restaurante, pues ahí se va a enfrentar ahí, no sé, al restaurante con el televisor, a todo lo que da todo volumen, que no deja conversar, y con el reggaetón, con mujeres, un restaurante familiar, donde usted va con sus niños a comer, pues ahí se consigue cualquier y una cosa, pues que ya para usted es desagradable, ¿no? Ya no hay lógica, ya no hay sentido común, pero pues así ocurre allá afuera. Repito, cuando un creyente se aísla, concluyendo este punto, pues es como el carbón que usted saca cuando haga una parrilla, cuando haga un asado, cuando haga un barbecue, como le digan del país de usted venga, bueno, haga la prueba, retire ahí unos cuantos carbones y los pone en una esquina y pues sí o sí se van a apagar, ¿verdad? Cuando usted los retira del fuego, se apagan. Es lo mismo, cuando un creyente se aísla, se apaga, ¿verdad? Cuando no hay nadie que le diga, hey hermano, ¿qué pasó? ¿Por qué no viniste el domingo? No te vi el domingo, no lo incomodan. ¿Tienes algún problema? ¿Te ayudo en algo? ¿Qué necesitas? ¿Que te busque tu casa? ¿Qué necesitas? ¿No tienes trabajo? ¿Te podemos ayudar a colaborar? Pero no dejes de congregarte. Entonces, si se aísla, pues perdió. Ya se enfrió, ya se fue, cayó en las garras del YouTube y lo perdimos, ¿no? Para eso es la congregación, para que los hermanos, mira, no vino fulanito de tal esta semana. ¿Ahora qué pasó algo? No sé, hermano, ¿sabes de fulanito? Entonces, entre todos nosotros nos damos ánimo. Primera de Juan 1, versículo 3. Y luego al versículo 7, saltamos al 7. Dice así, vamos por cuestión de tiempo a leer. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con vosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Versículo 7, ahí mismo en 1 de Juan 1. Pero si andamos en luz, como Él es luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia del pecado. En otras palabras, mis hermanos, necesitamos la comunión entre los hermanos. Necesitamos la comunión entre los creyentes, como esos carbones encendidos, unirnos en el Señor. No dejemos de venir a la congregación por ese tipo de excusas, ¿verdad? No voy por esto, no voy por aquello, no voy porque todos tenemos gustos y tenemos placeres y tenemos actividades que traen placer, ¿verdad? A nuestra vida. A algunos les gusta, no sé, ir a esquiar allá ahorita en el invierno. A algunos les gusta ir a la playa, al Caribe, se van al Caribe. Otros tienen hobbies, ¿verdad? Los domingos sí o sí tienen que ir a ver a su equipo deportivo favorito. Y ni que llueva, truene, relampaguee, no, ya tengo las entradas, yo voy. Así, con ese ímpetu. Es lo único que podemos copiar de los incrédulos, ¿verdad? En ese sentido, tienen ese ímpetu de que nada los va a detener, contar, pues de ir a ver a su equipo de béisbol, en este caso de fútbol. No seamos presa del desánimo. El desánimo viene cuando nos aislamos, el desánimo viene cuando pues, nos apartamos, no tenemos comunión con los hermanos, somos presa fácil de Satanás, que la Biblia nos dice que él anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Entonces, hagamos uso, mis hermanos, de estos recursos, un buen uso de los recursos, ir a la palabra, ir a la oración, acudir a Dios con un corazón sincero, a cara descubierta, y no dejemos de congregarnos, tengamos comunión entre los hermanos. Póngase de pie, vamos a orar, o acompáñenme a orar, a darle gracias a Dios por este tiempo, por esta palabra. La congregación, la iglesia de Cristo no fue concebida como un club donde nosotros podamos nada más ir por cumplir. Ya fue el hermano, póngale check. No fue concebida como algo donde vamos a entretenernos. Bueno, hoy voy porque me siento que tengo que ir. De verdad que no he ido los últimos 3 meses. Debo ir. No, vamos y lo hacemos de manera voluntaria, ¿verdad? Vamos y lo hacemos porque tenemos una convicción en nosotros, pues en el transcurrir del tiempo se ha desarrollado y ha crecido una convicción de que la congregación, el estar en la congregación entre los hermanos, pues es vital para mi vida espiritual. Entonces, oremos. Sé que podemos reflexionar nosotros en este tiempo en alguno de estos 3 puntos. Señor, estoy utilizando bien mi tiempo a la hora de acercarme a tu palabra. ¿Cómo me acerco a tu palabra? Me acerco a tu palabra de manera
rápida, con urgencia, por cumplir, o estoy haciendo un buen uso de ese recurso? ¿O me estoy acercando, Señor, por medio de la oración a ti, por cumplir? Porque cuando no lo hago me siento mal en el sentido de que, ay, no lo hice, no gasté un minuto en el Señor. O lo estoy haciendo porque lo veo como una necesidad, como el oxígeno que respiramos, así lo veo. O me congrego, ¿por qué? Porque, ay, qué pesar, tengo que ir a la iglesia el domingo, hay frío, el día amaneció nublado, como para estar, no sé, viendo una serie en Netflix, un chocolate caliente, tengo que ir a la iglesia. De esa manera lo estamos haciendo, lo hacemos con gozo. Y nosotros pues nos obligamos, somos intencionales. Nada, el día del Señor es hoy, así que yo me paro y me voy. Esperemos que por ahí en un día laboral pues ocurra lo mismo y que esté libre y me quedo en casa a disfrutar a la familia y a estar en familia o estar allí debajo de las sábanas. Cierre sus ojos, dígale al Señor, Señor, ¿en qué situación estoy, Señor? ¿En dónde me encuentro? ¿Cómo estoy en la oración? ¿Cómo estoy con la palabra? ¿Cómo estoy, Señor, en mi comunión con los hermanos? Señor, sabemos que como creyente necesitamos crecer, necesitamos avanzar en el conocimiento, Señor, en tu gracia. Señor, que podamos hacer uso de estos 3 recursos de una manera óptima, Señor. Y sabemos que de aquí se desprenden muchos otros frutos, Señor, que vienen a consecuencia de mi comunión contigo. Soy más empático con los demás. Soy bondadoso, Señor, con las personas. Me identifico con el dolor de mi hermano, con la enfermedad de mi hermano, con ayudar al vecino, con ayudar a las personas que tienen necesidad. Y no lo hago, Señor, por ser una persona moralmente buena o porque quiero hacer obras para obtener la salvación. Lo hago porque en mí, Señor, hay un crecimiento, hay una madurez y nos queremos parecer a ti, Señor. Como creyente, este es el llamado. Reflexionemos si estoy dedicando el tiempo debido a estos tres recursos, a la escritura, a la oración, a la comunión con los hermanos, o simplemente salgo de la iglesia corriendo porque pues ya necesito el domingo al mediodía, pues necesito ir a ver algo en la televisión, necesito hacer otra cosa, o realmente el domingo es el día del Señor para nosotros. Voy a la congregación, convivo con hermanos, doy testimonio de mi fe a otros. Señor, gracias te damos porque es por medio de la Escritura, por medio de tu palabra, que al exponernos a ella tú nos desnudas, Señor. Queda en evidencia la intención de nuestro corazón, queda en evidencia lo que somos, lo que pensamos. También si nos visitas hoy, si por primera vez estás aquí y es la primera vez que escuchas de la palabra de Dios, escuchas de Jesucristo, escuchas que la vida del creyente, pues el primer paso es arrepentirse de sus pecados, es confesar su pecado para obtener la salvación, y a partir de ese punto es que podemos aplicar todo esto que hemos hablado, todos estos medios y recursos que tenemos para el crecimiento. También es una oportunidad. Si estás aquí no es porque te obligaron o no es porque un azar del destino. Si estás aquí, el Señor te habla, el Señor te invita a que reflexiones, a que de manera sincera puedas en tu corazón decir definitivamente: yo he vivido conforme a mi opinión, conforme a lo que yo he creído que es correcto. He vivido de una manera pecaminosa y no he tomado a Dios en cuenta en ninguna de mis decisiones. Este es un momento en el cual tú puedes acudir a Él, acudir a Cristo en busca de perdón de pecados, obtener la salvación y la vida eterna y comenzar a disfrutar, comenzar a hacer uso de la oración como medio de crecimiento, de la palabra del Señor como medio de crecimiento, de la congregación, del convivio, de la comunión entre los hermanos. Si ese es tu caso, pues me puedes acompañar en esta oración con la convicción que te ha traído la palabra del Señor en tu corazón. Puedes orar y repetir conmigo: Señor Jesús, reconozco que he pecado, Señor, reconozco que soy un pecador. Tu palabra ha traído convicción a mi vida y he descubierto, Señor, que alejado de ti nada puedo hacer. Es por ello, Señor, que me arrepiento de mis pecados, te entrego mi vida. Quiero que tú vengas a formar prioridad en mi vida, Señor. Anhelo ese crecimiento que solamente tú puedes dar, Señor. Ayúdame, Señor. Quiero tener perdón para vida eterna, Señor. Si has hecho esta oración con sinceridad, desde lo más profundo de tu corazón, considérate un hijo de Dios. Considérate alguien que
ha nacido de nuevo y te espera una larga carrera. Una carrera que no es una carrera rápida, no es una carrera de 100 metros, es una carrera de fondo, un maratón en el cual hay que vivir la vida sorteando obstáculos, pero con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por este tiempo que nos das. Gracias, Señor, por tu palabra y por cada uno de mis hermanos, Señor, por cada petición, por sanidad, por cada petición, Señor, por la familia, por las finanzas, por toda petición que mis hermanos ha traído delante de ti en este altar, Señor. Obra, Señor. Haz milagros sorprendentes en la vida de mis hermanos. Y ahora que nos despedimos, que procedemos a ir a nuestro hogar, Señor, guárdanos, cuídanos y que podamos usar lo aprendido y que podamos llenarnos de fortaleza para afrontar el día a día. El día de mañana, cuando estemos en los quehaceres cotidianos, Señor, podamos dar un fiel testimonio de que somos hijos de Dios, Señor. Que podamos distinguirnos de los demás en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de actuar, siendo los mejores, Señor, actuando con honestidad en el trabajo, actuando con honestidad, Señor, en cualquier lugar donde esté, siendo empático con los que tienen necesidad. En el nombre de Jesús te damos a ti toda gloria y toda honra. Amén. Siga adorando, siga con sus ojos cerrados adorando al Señor. Vamos a alabarle. Que todo lo que soy alabe al Señor. Que todo mi corazón exalte su santo nombre. Que nunca olvide todas sus bondades, todo lo bueno que Él hace por mí. Nadie se compara a ti, Señor. ¿Quién es como tú? Bondadoso y fiel, lento para la ira y grande en misericordia. Maravilloso Dios, escuchas la oración. Los ojos de todos esperan en ti. ¿Quién es como tú? Bondadoso y fiel, lento para la ira y grande en misericordia. Maravilloso Dios, escuchas la oración. Los ojos de todos esperan en ti. Cuando abres tus manos, derramas bendición. Rey de justicia, por siempre reinarás. Tú eres grande, te exaltaré, mi Dios y mi Rey. Bendeciré tu nombre, para siempre te adoraré. Tú eres santo, digno de suprema adoración. Que todo lo creado alabe tu poder. ¿Quién es como tú?
derramas bendición. Gracias, Señor. Rey de justicia, por siempre reinarás. Tú eres grande, te exaltaré, mi Dios y mi Rey. Bendeciré tu nombre, para siempre te adoraré. Santo, tú eres santo, digno de suprema adoración. Que todo lo creado alabe tu poder. Tú eres grande, te exaltaré, mi Dios y mi Rey. Bendeciré tu nombre, para siempre te adoraré. Oh Santo, Santo, tú eres santo, digno de suprema adoración. Que todo lo creado alabe tu poder. Que todo lo creado alabe tu poder. Alaba al Señor. Que todo lo creado alabe tu poder. Qué gran privilegio, Señor, es conocerte, es poder aprender más de ti, Señor. Tú siempre estás dispuesto, mi Dios, que todo tiempo te busquemos, que todo tiempo te anhelemos. Padre, que busquemos siempre estar cerca de ti. Sabemos, Señor, que es para nuestro bien. Te damos gracias por tus bondades, por tus misericordias. Y tu pueblo, Señor, te da esta ofrenda de aplausos, mi Dios, por tu palabra. Gracias, Jesús. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios, proclamando de su grandeza generación a generación. Escucha, pueblo mío, atentos a mi ley. Inclina tu oído a lo que te diré. Lo contaré en proverbios, sabiduría diré. Las cosas que Dios hizo, estas yo hablaré. Cantemos juntos. Escucha, pueblo mío, atentos a mi ley. Inclina tu oído a lo que te diré. Lo contaré en proverbios, sabiduría diré. Las cosas que Dios hizo, estas yo hablaré. Proclamaré y no encubriré de tu gran amor. De generación a generación cantaremos.
hijos y los hijos de los hijos, tu poder y maravillas, sin dejar ninguna sola cantará. Y le damos un grito de júbilo. Escucha, pueblo mío, atentos a mi ley. Inclina tu oído a lo que te diré. Lo contaré en proverbios, sabiduría diré. Las cosas que Dios hizo, estas yo hablaré. Escucha, pueblo mío, atentos a mi ley. Inclina tu oído a lo que te diré. Lo contaré en proverbios, sabiduría diré. Las cosas que Dios hizo, estas yo hablaré. Proclamaré y no encubriré de tu gran amor. De generación a generación cantaremos. Proclamaré y no encubriré de tu gran amor. De generación a generación cantaremos. Proclamaré y no encubriré de tu gran amor. De generación a generación cantaremos. Proclamaré y no encubriré de tu gran amor. De generación a generación cantaremos. Y los hijos de los hijos, tu poder y maravillas, sin dejar ninguna sola cantará. Y los hijos de los hijos, tu poder y maravillas, sin dejar ninguna sola cantará. Cantaremos siempre de tu bondad, Señor, siempre de tu palabra que da vida. Te damos gracias por la palabra que tú has traído el día de hoy. Estamos agradecidos contigo, Señor.